Vamos pues a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor, gracias por tu misericordia y por la bendición que tú nos das de poder tener un lugar donde podemos reunirnos para adorarte y reunirnos también para recibir el consejo de tu palabra. Te pido en esta hora, Señor, que nos fortalezcas en nuestro ser interior para que podamos, Señor, escudriñar y conocer las maravillas de tu ley. Y una vez que las conocemos, podamos aplicarlas a nuestra vida diaria, Señor. Esto con el fin de que podamos ser hijos tuyos, que te honremos y que vivamos una vida digna de ti, Señor. Estamos estudiando, Señor, la riqueza que hay en los salmos, a quienes tú inspiraste, Señor, a los autores que tú inspiraste como a David, que nos enseñan acerca de las situaciones de la vida diaria, Señor. Pedimos tu gracia, pedimos tu fortaleza, pedimos que tú nos guíes en el conocimiento de tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a continuar hablando del tema que inicié la semana pasada. Ahí está en la pantalla, la supremacía de la ley de Dios. Este es un tema que está basado en el Salmo 119. Es el salmo más grande que hay en todo el libro de los salmos. De hecho, es el que contiene, el libro que contiene muchos versículos, 176. Pero este salmo está separado en 22 secciones que se conocen como 22 estrofas o bloques de 8 cada uno. Y yo me di cuenta al estar estudiando que cada uno de esos bloques, por ejemplo, del versículo 1 al 8, es el primer bloque. El tema que se enfatiza ahí es acerca de cómo los hijos de Dios podemos encontrar la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad la encontramos en Dios y en su palabra. No como el mundo luego busca la felicidad en otras cosas. Nosotros encontramos la verdadera felicidad en la palabra de Dios y en el Señor. De los versículos 9 al 16 se destaca otro tema, que es el tema de el camino, el andar diario. Y de hecho el versículo 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Perdón. Bien, cuando hablamos de la supremacía de Dios, debemos entender que debido a ese atributo es que Dios ejerce su soberanía, también ejerce su poder, y todo esto lo hace para que en todo Él sea glorificado. Él y solamente Él sea glorificado. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, es el ser más supremo. No hay nadie, absolutamente nadie que está por encima de Dios. Él es la máxima autoridad. Él tiene el dominio absoluto e inexcusable, indiscutiblemente Él tiene el dominio de todo y de todos. Pero además, como Dios es el supremo, su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus dichos también lo son, porque provienen de la boca de Dios. ¿Sí? Fíjense cómo en el primer capítulo de Génesis, cuando Dios habla de la creación o trata el asunto de la creación, y lo hace con los dichos de su boca. Sea la luz. ¿Y qué fue? Fue la luz, el universo. Todo fue creado con el poder de su palabra. Entonces, su palabra, sus leyes, sus dichos
son supremos también, deben de estar por encima de todo. Estamos estudiando este salmo, pero no lo estamos estudiando de manera temática. Pudiéramos sacar los 22 mensajes de cada uno de los temas, pero no, más bien la intención es estudiar este salmo de manera general, que también hay mucha riqueza en este salmo al estudiarlo de manera general. Y una de las enseñanzas principales es precisamente que nosotros, como los hijos de Dios, hagamos de la palabra nuestra regla de conducta, ¿sí? En el Salmo 119, versículo 160, el autor, ahí lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: la suma o la esencia misma de tu palabra es verdad. Tus justas ordenanzas permanecerán para siempre, lo dice esta versión. Así que, como ya lo dije, estamos estudiando de manera general acerca de la supremacía de la ley de Dios a la luz del Salmo 119. Ya sabemos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la palabra es viva, toda la palabra es eficaz, toda la palabra es confiable, ¿sí? Pero estamos estudiando este salmo, así que el tema principal del salmo se relaciona con la revelación que todos debemos de tener acerca de las virtudes que hay en la ley de Dios. Las virtudes. ¿Por qué hay virtud en la ley de Dios? Pues nada más y nada menos porque contienen el corazón de Dios. Ahí usted y yo podemos como escuchar un poco el latir del corazón de Dios a través de la palabra. Desde luego, toda la palabra. Cuando la Biblia o este salmo está hablando acerca de la supremacía de la ley de Dios, no se está refiriendo exclusivamente a los 10 mandamientos. Se está refiriendo a todos los mandamientos, aparte de los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Por allá se mencionan los 10 mandamientos en Éxodo y en Deuteronomio. No, se refiere a todos los mandamientos que están registrados aquí en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay muchos. Entonces, el Salmo 119, pues, contiene 176 versículos, 22 bloques de 8 cada uno, que son las letras del alfabeto. Y el propósito de esta técnica literaria, sin lugar a dudas, de hecho los conocedores creen que el escritor era un hombre joven, con una mente entendida, porque había tenido experiencias con Dios y tenía un conocimiento de Dios. Y fue inspirado por Dios a escribir este Salmo 119 con una técnica literaria que resalta la importancia de que la palabra de Dios es completa, es plena y es perfecta. No hay ningún error, ¿verdad que no? La Biblia ni se contradice, ni tiene errores. No, la palabra de Dios es perfecta. Y esto nos lleva a poder confiar en ella. Y no solamente a confiar en ella, sino echar mano de ella. Cuando tengamos que hacer decisiones, cuando tengamos que buscar un consejo, el mejor consejo lo vas a encontrar en la inerrante palabra de Dios. Cuando estés en alguna circunstancia en tu vida, ahí puedes encontrar una respuesta. En este Salmo 119, al momento de... Yo ya lo he leído muchas veces, ahora que lo estoy estudiando. Ayer lo leí una vez, hoy lo leí otra vez, todo completo. Y tú te vas a dar cuenta que ahí vas a encontrar, para referirse a la supremacía de la ley de Dios, te vas a encontrar con los términos ley, tus testimonios, tus mandamientos, tus estatutos, tus dichos. El salmista está hablando con Dios, refiriéndose a los dichos de Dios, pero también tus juicios, tu palabra, tus ordenanzas. Son 8 términos diferentes que se refieren justamente a la Biblia, a la palabra de Dios, o a la Torá, que es el término
hebreo para definir lo que es la palabra. Vamos a estudiar el día de hoy, así a vuelo de pájaro, vamos a estudiar 4 puntos que considero que son básicos, y de cada uno de estos 4 puntos, hoy vamos a estudiar 2 nada más, estudiamos 2 y nos vamos. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, y la próxima semana estudiamos otros 2 para no sobrecargarlos con mucha información, ¿sí? Entonces, son 4 puntos y de esos 4 puntos vamos a extraer aplicaciones para nuestra vida. Entonces, el primero, los voy a mencionar ahorita rápido y ahorita lo desglosamos. El primer punto es, ¿bajo qué contexto se escribió este Salmo 119? Y de ahí extraemos aplicación para nuestra vida. Número 2, vamos a ver la importancia de la exaltación de la palabra de Dios. Ya de por sí la palabra es suprema y la palabra es exaltada. Pero nosotros, como los hijos de Dios, debemos hacer de la palabra de Dios algo supremo también para nosotros. Es decir, algo que tenga autoridad sobre nosotros, si no nos sirve de nada. Número 4, vamos a hablar en el 4º punto acerca de nuestra responsabilidad hacia la palabra. Porque hay quienes pueden leer y leer y leer y leer muchos textos de la Biblia, incluso aprenderlos de memoria y no aplicar nada. Tenemos una responsabilidad ante la palabra de Dios. ¿Cuál es la responsabilidad? Pues aplicarla a nuestra vida. De eso vamos a hablar en el 3er punto. Y finalmente el 4º punto será las bendiciones que recibimos todos los que amamos, seguimos y aplicamos la palabra de Dios. Estos son los 4 puntos en los que vamos a estar estudiando este salmo. Ya dije entonces, hoy aprendemos 2, desglosamos 2 y la próxima semana otros 2. Primer punto, anótenle ahí, el contexto en el que se escribió este salmo. Por lo que el autor nos deja ver en 18 textos de los 176 que contiene el Salmo 119, se cree que el contexto en el que se escribió este salmo fue bajo un panorama donde este hombre, el salmista, inspirado por Dios, estaba escribiendo bajo un contexto de calumnias, de burlas, de mentiras, de persecución, de opresión, de pruebas, de necesidades y necesidades muy graves. Situaciones que tú y yo vivimos también, las vivió el autor. Pero él, debido a su conocimiento y a las experiencias que él tenía todos los días con Dios, le ayudaron a soportar este tiempo de prueba, de tribulación, de mentiras, de persecución, y salió adelante, ¿sí? Como tú y yo necesitamos salir adelante cuando aplicamos la palabra, ¿sí? Así que yo seleccioné solamente, no voy a leer los 18 textos, sería mucho. Yo seleccioné solamente algunos de esos 18 textos, pero con algunos de los que voy a mencionar nos van a afirmar o nos van a ayudar a confirmar el contexto en el que se escribió el Salmo 119. Por ejemplo, en el Salmo 119, en el versículo 23, se confirma el contexto en el cual escribió el salmista. Dice, príncipes se sentaron y hablaron contra mí. Otra versión dice, los príncipes se juntaron y me atacaron para hablar mal de mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Sí? Ahora, atención aquí, mis hermanos. El hablar mal está asociado con la calumnia, ¿sí o no? Hay gente que luego se junta y habla mal de alguien, ¿sí? El hablar mal está asociado con la difamación también. El hablar mal está asociado con una falsa acusación. Por eso es muy importante que podamos aplicar y podamos hablar y estar conscientes que cuando tú estás hablando mal de alguien, o yo, ¿sí? Estamos
incurriendo en una calumnia, ¿sí? Y quiero decirlo así, hablar mal, porque una cosa es hablar bien de cualquier persona, de los hermanos en la congregación, etcétera. Entonces, en el versículo 78 del mismo Salmo 119, este otro versículo nos habla del contexto también sobre el cual estaba, el panorama que estaba experimentando el autor. Dice, se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. ¿Alguna vez han hablado mal de ti o te han calumniado? Levanten la mano. ¿O nomás a mí? A todos. Quizá en tu trabajo ha habido alguien que no le caes muy bien, que no le eres muy agradable y empiezan a hablar y no hablar. No hay nada de malo en el hablar. Lo malo está en hablar mal de alguien, ¿sí? Entonces, y el asunto es que cuando hablan mal de nosotros, de ti o de mí, o te calumnian, el punto es cómo nosotros reaccionamos. Ese es el asunto, ¿eh? Entonces, estamos hablando, el primer punto es, ¿bajo qué contexto el salmista, el autor del Salmo, escribió estos 176 versículos? Bueno, pues lo estaban calumniando, estaban hablando mal de él, tuvo necesidades. Pero la pregunta que nos debe de llevar a la palabra es, ¿qué fue lo que hizo este autor del Salmo 119 cuando lo calumniaron, cuando hablaron mal de él? ¿Qué dice? Que meditó en silencio en los estatutos y mandamientos de Dios. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender que esa es la instrucción que nosotros debemos, porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos debe de regir. Entonces, si alguien habla mal de ti, pues lo que tienes que hacer es lo que hizo el salmista: meditar en los caminos y confiar en su palabra, en sus mandamientos. Ahora, en la mayoría de los casos, porque hay ocasiones en que cuando alguien te calumnia o cuando alguien habla mal de ti, pues también hay que tratar el asunto, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos, el meditar en silencio en los mandamientos del Señor, como lo hizo el salmista, es mucho más saludable que buscar justificarnos o buscar acumular un resentimiento que eventualmente nos pueda llevar a la amargura. Es mejor estar en silencio, es mejor meditar en la palabra, porque la gente habla y seguirán hablando. El asunto es que lo que hablan, si es mentira, no te debe de preocupar. Preocupémonos si lo que la gente habla es cierto de nosotros, ¿sí? Si no, pues hay que meditar en la palabra. Cuando alguien es calumniado, la instrucción que nos da la palabra es meditar en ella, siempre en la palabra, y no buscar la venganza. Meditar es un término muy interesante que luego a veces, por eso yo les decía, cuando leemos la Biblia hay que leer meditando, hay que leerla meditando. No importa que te tardes 2 horas en 2 o 3 versículos, es mucho mejor eso, porque lo vamos a entender. Meditar es conversar con uno mismo. ¿Qué me quieres hablar, Señor? Me han calumniado, así como el autor. Al autor del Salmo lo calumniaron. ¿Qué hizo él? Meditó, conversó consigo mismo, ¿sí? Reflexionó en la palabra. Meditar habla de masticar los textos de la Biblia, los que te sepas de memoria o cuando abres tu Biblia, hay que masticarlos, hay que saborearlos, ¿sí? Y hay que hacerlo con la palabra, no con el problema, o no con la calumnia, o no con la persona que habló de ti, mal de ti, no, con la palabra. Ya dije, entonces, eso te va a traer salud al alma, antes que resentimiento y amargura.
La Biblia dice en Romanos 12, hablando del mismo punto, en Romanos 12, 18, el apóstol Pablo aconseja a los de la iglesia en Roma y les dice, si es posible, esa es la traducción, todos, tu jefe de trabajo, tu compañero que no te quiere, el hermano en la congregación, tu familiar, etcétera, etcétera. Dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el hermano de la congregación, con todos. Hay que estar en paz. ¿Sí o no? Versículo 19 dice, y no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, y aquí Pablo está citando Deuteronomio 32, creo que es, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así de simple. Si alguien te ha calumniado, si alguien ha hablado mal de ti, ¿qué tienes que hacer? ¿Amargarte? ¿Buscar justificarte, renegar o ir a hacer pleito con la persona que habló mal de ti? No. Así que aquí aprendemos qué hacer cuando alguien nos ataque o hable mal de nosotros. ¿Qué hizo el salmista? Él meditó en su palabra, en sus estatutos, en sus mandamientos. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es más saludable, mis hermanos. ¿Verdad que sí? Es más saludable. Una ocasión, al filósofo griego Sócrates, que vivió en el año 400 y algo antes de Cristo y murió en el 390 y pico de antes de Cristo, o sea, antes de que Cristo estuviera en la tierra, este hombre ya vivía, el filósofo Sócrates. Este hombre, este filósofo, una vez fue atacado por un hombre grosero, incivilizado, y lo atacó con un falso argumento. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que hizo Sócrates? Bueno, dice la historia de esta anécdota, que él no hizo nada. Él no gritó, él no respondió con violencia. Y esto, cuando ese hombre estaba lanzándole acusaciones a Sócrates, por ahí siempre Sócrates traía muchos alumnos, porque Sócrates enseñó las virtudes de la verdad, las enseñó a través de preguntas, incluso no dejó ningún libro escrito, más bien los alumnos de él, otro de ellos fue Platón y Aristóteles, que fueron discípulos de Sócrates. Ellos fueron los que escribieron cosas que aprendieron de Sócrates. Entonces, uno de esos alumnos, cuando vio todos los ataques que estaba recibiendo Sócrates, respondió y le hizo una pregunta: maestro, ¿por qué no te defendiste? Ese hombre está hablando cosas malas de ti, ¿por qué no te defiendas? Y Sócrates respondió, miren la respuesta de este hombre: si un burro me hubiera pateado, ¿acaso lo hubiera llevado a la corte? Imagínese a un hombre pateado por un burro llegando a la corte de aquí de Fontana. Y el juez, ¿qué pasó? Pues el burro me pateó. Suena medio chistoso, ¿verdad? O sea, pero tiene sentido lo que dijo Sócrates. Si un burro me hubiera pateado, ¿ustedes creen o acaso creen que yo lo hubiera llevado a la corte? Bueno, esta frase quedó ahí para la posteridad, pero esta frase resume la filosofía de Sócrates, precisamente de no reaccionar a la ignorancia o a la burrada dicha contra nosotros o contra alguien. Por eso luego se les llama así burradas. Cometí una burrada, hablé mal de alguien, ¿verdad? De una manera así, se oye, en nuestro idioma castellano se oye un poquito ofensivo, pero así es.
Entonces, este Sócrates estaba hablando de no reaccionar con ira ni tampoco con confrontación, sino más bien con silencio y con sabiduría, ¿sí? La tesis de Sócrates consistía en que la respuesta más poderosa a la ignorancia y a la estupidez, dice la narración, no hay necesidad de rebajarnos al nivel de un burro que solo busca el conflicto. Tiene sentido, aunque son dichos seculares, pero tienen sentido y nos enseñan también. Bueno, por encima de estos pensamientos de este gran filósofo está la palabra de Dios. Y es a ella a la que debemos acudir. Otro texto que nos confirma el contexto en el que fue escrito este salmo es en el versículo 51. Dice ahí el autor: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Más antes, en el versículo 41 y 42 del mismo salmo, él escribió: venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que también se traduce burlador, que en tu palabra he confiado. Pregunta para aplicar: ¿cómo es como reaccionamos cuando alguien pretende avergonzarnos o cuando alguien se burla de nosotros porque somos creyentes? ¿Cómo debes de reaccionar? Tú eres un idólatra. Miren, yo tengo 40 años caminando con el Señor desde que acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, y ninguno de mis familiares ha aceptado, de mis hermanos biológicos, ni mis padres han caminado con el Señor. Fuimos 7 hombres y una mujer, y ninguno de ellos ha querido, a pesar de que les hemos compartido, a pesar de que les hemos dado testimonio. No, yo no quiero nada. Es más, cuando yo me convertí, a mí me desheredaron, mi papá me corrió de la casa, y mi hermano el mayor me dijo, tú traicionaste la religión que nos inculcaron nuestros padres, te vas a ir al infierno, y cuando te estés muriendo me vas a llamar para que le llame al sacerdote y te dé los santos óleos, y quién sabe cuánta cosa me dijo. Se murió primero él que yo, tristemente. Yo no sé si está con el Señor. Espero en Dios que haya tenido una oportunidad de haberse arrepentido de sus pecados. Él murió en un accidente de avión. El avión chocó en un cerro. Yo no sé si tuvo antes un poquito de tiempo para haberse arrepentido. Pero la pregunta es, cuando la gente nos avergüenza o se burla de nosotros por ser cristianos, ¿cuál es la respuesta que damos? ¿Cómo reaccionamos? Porque ese es el punto. Es como el punto anterior, cuando hablan mal de nosotros. Bueno, el autor nos aconseja primero que no nos apartemos de la ley de Dios y que confiemos en ella, ¿sí? Y que confiemos en Dios, porque al final de cuentas Él va a obrar con justicia, porque Dios es justo. Segundo, pues tenemos que mantener la calma. Si se burlan de ti, ay sí, ¿a poco ya no tomas? ¿A poco ya eres un santo? Y cuánta cosa nos dicen, ¿no? Bueno, hay que mantener la calma, hay que responder con firmeza, pero a la vez con respeto, dejando claro que pues tampoco somos el objeto de burla de nadie. O sea, también somos personas que merecemos respeto, ¿verdad que sí? Sí. Y tercero, pues no debemos tampoco permitir que la burla se convierta en bullying. Si no, te van a agarrar y te van a agarrar. Y desde un momento, sí, mira, soy cristiano, pero respétame, yo te voy a respetar, y así llevamos la fiesta en paz, ¿verdad? Ahora, recordemos pues que aquí el autor está describiendo sus luchas a través de estos textos que estamos compartiendo. En el mismo Salmo 119, versículo 69, está otro texto. Dice: contra mí forjaron mentira. Esta palabra forjar habla de fabricar,
o de personas que fraguaron contra él o maquinaron contra él, ¿qué? Mentiras. Dice, forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Yo no sé si ustedes sabían, pero estamos rodeados o vivimos en medio de un mundo rodeados de personas o de gente mentirosa. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué tenemos que hacer? La apología o la defensa que tenemos que hacer es caminar en la verdad. Mientras vivimos rodeados de gente mentirosa, políticas mentirosas, etcétera, etcétera, nosotros debemos caminar en la verdad como hijos de Dios. Esta es una de las virtudes que nosotros debemos cumplir de todo corazón como hijos de Dios. Cuando hablamos de caminar en la verdad, escuchen esto, mis hermanos, cuando hablamos de caminar en la verdad, estamos hablando de caminar en la palabra de Dios, que es la única verdad. Cuando hablamos de caminar, estoy hablando y me estoy refiriendo a caminar en la única verdad, en la palabra que es la única verdad, para entonces ser nosotros veraces. Yo camino en la verdad de la palabra de Dios y voy convirtiéndome en una persona veraz. ¿Quién es una persona veraz? Una persona veraz es una persona sincera, sin disfraz de hipocresía, sin apariencia de piedad. Esa es una persona veraz. Una persona veraz habla de una persona que es fidedigna y confiable. Entonces, cuando tú y yo caminamos en la verdad, nos vamos convirtiendo en personas veraces, personas confiables. Y aquí hay una pregunta. Si hiciéramos una encuesta a tu alrededor, empezando por tu casa, y preguntáramos, ¿qué tan veraz es el hermano X? ¿Qué tan veraz será? ¿Cuál crees que sería la respuesta de ellos? No sé, cada uno de nosotros nos evaluamos ahí, ¿sí? Salmo 119 en el versículo 43 dice, miren lo que dice aquí. Acuérdense que está hablando, estamos viendo el primer punto, bajo qué contexto escribió el autor el Salmo. Se burlaban de él, hablaron mentiras, lo calumniaron, pero él tuvo una reacción porque conocía a Dios, una reacción adecuada, una reacción digna de un hijo de Dios. Dice el versículo 43, no quites de mi boca en ningún tiempo, en ningún momento, la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Que no se quite de nuestra boca, mis hermanos, siempre la palabra verdadera. Luego de repente hay personas que dicen, fue una mentirita piadosa. La mentira es mentira, chiquita, mediana o grande, es mentira. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando la gente se burla de ti, te calumnia, habla mentiras de ti? Ya lo dije antes, si están hablando mentiras, ni te preocupes, medita en la palabra, camina en la verdad, espera en la justicia de Dios, y eso es mucho mejor. En Proverbios capítulo 6, versículo 16, Salomón escribió, hablando de la mentira, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 1, los ojos altivos. 2, la lengua mentirosa. 3, las manos derramadoras de sangre. Estoy en Proverbios 6, 16, 17. Las manos derramadoras de sangre inocente. Versículo 18, número 4. Lo que abomina a Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Pensamientos de maldad. 5, los pies presurosos para correr al mal. 6, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Esto le es a Dios, le es completamente detestable. Lo abomina su alma. ¿Sí? En primera de Juan capítulo 3 versículo 18 dice, hijitos míos,
No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Como hemos dicho antes, si le vas a decir al hermano, Dios te bendiga, díselo de a de veras. Hermano, Dios te bendiga. Hermano, que Dios te guarde. Hay que decirlo de verdad, no nomás como un mero lenguaje cristiano. No, de verdad. Deseo que Dios te sane, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te lleve bien. Aquí en la congregación tenemos varios hermanos que manejan su tráiler y salen. Y Dios ha puesto, y aquí tenemos a uno que lo estoy viendo enfrente de mí. Y salen a las carreteras. Y en las carreteras hay mucho riesgo. Ya se nos fue un hermano hace unos años atrás. Se nos fue un hermano a la presencia del Señor, gracias a Dios, que se fue, ahora está en la presencia del Señor, pero murió en un accidente en su camión. ¿Sí? Entonces Dios ha puesto en mi corazón una carga para estar orando por todos los hermanos. Señor, guárdalos en el camino. Tus ángeles, manda legiones y legiones de ángeles que los guarden, que los protejan, así como a todos, ¿no? Entonces, en medio de un mundo rodeado de mentiras, los hijos de Dios, lo que rescatamos de este salmo es que debemos vivir siendo personas veraces. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, políticos, hay una palabra así, la voy a mencionar, pero que se refiere a la mentira precisamente. Políticos mitómanos, esa es la palabra griega para aludir a las personas mentirosas. La mitomanía es un trastorno psicológico que se caracteriza por personas con una tendencia a la mentira, pero es una tendencia a la mentira ya como una enfermedad patológica. Ya no hay cura para eso. La gente es mentirosa y ya sus propias mentiras las creen como verdades, y eso es grave ya, ¿sí? Son personas enfermas, compulsivamente hablan mentiras y mentiras y mentiras. Así vivimos alrededor del mundo. Y políticos se caracterizan por ser mentirosos. Perdónenme, por eso hay que orar por ellos. Por eso hay que orar por nuestros gobernantes, no solamente de este estado de California, que tenemos muchos mentirosos, mitómanos, ¿sí? Por todos nuestros gobernantes alrededor de... Aquí nos tiene el Señor, aquí nos tiene. Y aquí es donde debemos ser luz, ¿verdad? Maridos que le mienten a la esposa y a los hijos, ya hay muchos de esos, ya hay muchos. Hijos que le mienten a los padres, también ya hay muchos. No hay que acumular la estadística, ¿sí? Ministros que le mienten mucho a los cristianos, también hay un montón de esos. No hay que acumular. Obviamente no todos los ministros son mentirosos, como tampoco no todos los cristianos son mentirosos, ¿verdad que no? Digan que no. Cristianos que le mienten a sus pastores, hay muchos. El asunto es que no seamos nosotros uno de esos, ¿verdad? En el versículo 67 del mismo Salmo, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Así andábamos cuando estábamos en el mundo, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántas ocasiones entonces la gente se burla de nosotros, nos ofende y nos dicen: ¿dónde está tu Dios? Ese Dios del que tanto hablas, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, no tienes esto, no tienes aquello, vives al día y yo tengo todo esto. Bueno, es que nuestro sentido de valor no está en lo que tenemos, sino a quién tenemos, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos da un sentido de valor. Entonces,
¿Cómo debemos de responder cuando la gente nos habla de esa manera? Pues confiar en su palabra, ¿sí? Entonces, el ejemplo del autor, ya desde aquí, de entrada en este primer punto, nos muestra que mientras hablaban mal de él meditaba en sus caminos. Mientras le ofendían, él confiaba en su palabra. Cuando los soberbios se levantaron y se burlaron de él no se apartó de la ley de Dios. Cuando los impíos lo rodearon, él no se olvidó de los mandamientos de Dios. Cuando él fue humillado, él decidió guardar la palabra. Por lo tanto, así como el autor del Salmo 119, que escribió bajo este contexto de calumnias, de burlas, de mentiras, de humillaciones, y su relación con Dios le dieron la capacidad para soportar y salir adelante, pues mis hermanos, nosotros debemos hacer lo mismo que hizo el autor del Salmo 119 para salir adelante en cualquier problema y circunstancia que se nos presente. Vivimos en medio de un mundo donde todo lo que tiene que ver con Dios no es muy aceptable por parte de la gente. Por eso el mismo Jesús dijo que en este mundo nos iban a aborrecer. Pero qué bueno que nos aborrezcan por la causa de Cristo y no por otras causas. Bueno, este es el nivel, así, el nivel de vida, de acuerdo al ejemplo del autor del Salmo 119, es el nivel de vida que tú y yo debemos vivir como consecuencia de haber hecho de la palabra de Dios la regla que mida nuestra conducta. Si tú vas a la palabra de Dios y haces lo que hacía David, Señor, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad. En otras palabras, David le decía, Señor, traza tu regla o pon tu regla sobre mi conducta, sobre mis pensamientos. Otra cosa será nuestra vida, ¿sí? Y de eso se trata precisamente la vida cristiana, de hacer de la palabra de Dios la regla que mida nuestra conducta. Sí, porque si tú le preguntas a tu esposa, oye, ¿cómo? Bueno, mi esposa es muy derecha, ella me dice las cosas como son, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo voy con mi nieto y mis nietos me quieren mucho, gracias a Dios. Si voy con mi nieto y le digo, oye, ¿cómo consideras mi vida? No, eres mi héroe, abuelito. Pues no. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, ahí sí Dios nos mide con la regla de su palabra. Y ahí no, Dios nos dice, así eres, te estás comportando de esta manera, estás haciendo esto que no me agrada, tienes que cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, primer punto, ¿bajo qué contexto se escribió el Salmo 119? Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la exaltación de la palabra de Dios. Ya dijimos que exaltación o la supremacía de Dios significa que Él es el ser supremo, Él tiene la máxima autoridad, Él tiene el dominio absoluto e incuestionable sobre todo y sobre todos. Por lo tanto, como Él es supremo, también su palabra, sus mandamientos lo son. ¿Qué significa esto? Que debido a la supremacía de su palabra, debemos hacer de la ley de Dios, como ya lo mencioné, la regla que mida nuestra vida, nuestros pensamientos y nuestras conductas. A ver, Señor, ¿cómo me estoy comportando? Y el Señor te va a mostrar. A veces, aún así, abriendo la Biblia, el Señor nos puede estar hablando de una o de otra manera para tratar de trazar nuestra conducta. ¿Qué es una ley? Según el diccionario de la Real Academia Española, es una regla o norma constante, invariable, que se debe de cumplir. Esa es una ley. Hay leyes que rigen el tráfico, donde todos andamos. Si tú ves un semáforo en color rojo, ¿qué tienes que hacer? Parar. O si ves el semáforo en color ámbar, ¿qué tienes que hacer? ¿Acelerarle o parar? Porque a veces lo que hacemos es le acelero para alcanzar a pasar. No.
es preventiva, es una luz preventiva. ¿Sí? Hay que parar. Bueno, esas son normas, leyes que debemos cumplir. Si no las cumples, ¿qué pasa? Pues nos van a sancionar, te van a dar un ticket. ¿Sí? Una ley, según el diccionario secular, es un precepto dictado por una autoridad que prohíbe o que manda algo que es justo, pero que es para el bienestar individual o colectivo. No es para molestarnos. Es impresionante. Cuando yo fui una ocasión que Dios me permitió ir a Paraguay, casi en toda la ciudad están contados los semáforos que hay. Aquí casi en cada esquina tenemos un semáforo. Allá, tú ves un semáforo allá a las 500 cuadras. Y la gente anda por un lado y para otro. Como decimos en México, el que tiene más saliva come más pinole ahí, ¿verdad? Entonces ahí entra uno y luego entra otro, y es difícil conducir en Paraguay. En Colombia no se diga, hay muchos semáforos, pero es impresionante. En Guadalajara, la Tierra Santa, es increíble también, ¿sí? Entonces, por eso están estas leyes, para que se cumplan, para nuestro bienestar, no es para molestarnos. Por ejemplo, los 10 mandamientos que Dios le dictó al pueblo de Israel contienen mandatos que son justos, dictados por Dios, pero estaban encaminados para el bienestar de toda la nación. Y Dios fue claro con el pueblo de Israel. Después de que salieron de Egipto, Él les dijo, hizo un pacto con ellos y les dijo, yo voy a ser su Dios, pero ustedes tienen que ser mi pueblo también. Y estos son los mandamientos: no tendrás dioses ajenos. ¿Qué hicieron? Adoraron dioses ajenos, violaron el pacto y Dios los disciplinó. ¿Sí? No adorarás imágenes ni le servirás, guardarás el día de reposo y lo santificarás. 6 días trabajarás y el séptimo será día de reposo, será para mí. El séptimo será un día de reposo para el Señor. ¿Qué es lo que se hace en la actualidad? Se supone que el domingo es el día del Señor, el día apartado para el Señor. ¿Qué hacen algunos? Pues se van a trabajar. ¿Por qué? Diferentes razones. Algunos los presionan, algunos no les dan oportunidad, algunos quieren ganar unos dólares más, etcétera, etcétera. Pero esta es una instrucción que el que la viola, ahora el que la viola va a sufrir las consecuencias. Y alguien pudiera decir, es que son los mandamientos de la ley de Dios, del Antiguo Testamento. Pues es la ley moral de Dios, y esa se cumple allá y también acá. En el día de hoy se cumplió allá, en aquel tiempo y también en este tiempo, ¿verdad? ¿El domingo es el día del Señor, sí o no? ¿Qué tenemos que hacer? Dedicarlo para adorar al Señor, simplemente. Y yo te aseguro, yo tengo testimonio de personas. Hay un hermano en Cristo, él tiene un restaurante, y él decidió, desde que abrió su restaurante, él decidió no trabajar los domingos. Y le dijo al Señor, el Señor habló con él y le dijo, mira, si tú me honras el día domingo, que es el día que debes de consagrar para mí, yo te voy a bendecir. Los 6 días que tú trabajes, te voy a dar lo que tú pudieses ganar en el domingo. Y él decidió honrar a Dios y Dios lo ha bendecido. Dios honra a quienes le honran. Eso es un principio. Entonces estos 10 mandamientos se los dio Dios al pueblo de Israel, no para molestarlos. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay honra en eso, sí o no? ¿Hay bendición en eso? ¿Hay bienestar en honrar a nuestros padres, sí o no? Sí, sí hay bienestar. No matarás, no cometerás adulterio. No es por molestarnos, es por cuidarnos. Dios nos cuida porque nos ama, somos sus hijos. Sin embargo, ¿cuánta gente ha caído en pecados de adulterio? En fornicación. No dirás falso testimonio a tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
Son mandamientos que Dios le estableció al pueblo de Israel y a nosotros para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1:8 y le dijo: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Qué significa usar la ley legítimamente o aplicar la ley legítimamente? Sin chuecuras. Aplicarla legalmente, lícitamente a nuestra vida. Como yo les decía en uno de los domingos, el domingo antepasado, ¿es lícito darle a César lo que es del César? Sí, es legal, es legítimo. Y a Dios, lo que es de Dios también es legítimo. Pero a veces no se hace así, ¿verdad? Cada quien. Bueno, así como hay leyes que rigen la vida de los ciudadanos, así la palabra de Dios es la ley que rige la vida de los cristianos. Aquí está nuestra ley. Por eso hay que poner atención a ella. Así que tanto las leyes terrenales como las celestiales son buenas porque reflejan no solo la voluntad de Dios, sino la ley de Dios nos establece límites a cristianos y a no cristianos. De aquí no pasas, porque si pasas vas a cometer un pecado, ¿verdad? Por ejemplo, a los 3 meses de que salió Israel de Egipto, dice la Biblia que acamparon en el desierto de Sinaí y frente a ellos estaba el monte que lleva el mismo nombre, el monte del Sinaí. Dios llamó a Moisés a la cumbre del monte porque quería hablar con él, y en un acto de misericordia le dijo a Moisés que le ordenara al pueblo a no traspasar los límites, porque si ellos pretendían ver a Dios iban a morir. Entonces Dios le dice a Moisés: ve y dile al pueblo, no traspasen los límites, porque el pueblo a lo mejor quería ver a Dios. Pero Dios, por eso digo yo que fue un acto de misericordia, porque Dios no quería matar a su pueblo. Él quería que su pueblo viviera para experimentar sus bendiciones, y le puso leyes, le puso límites. Para eso Dios nos ha puesto su palabra, para bendecirnos, para poder, a través del cumplimiento de su ley, de su palabra, poder nosotros ver la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lo que hacemos, cuando cumplimos su palabra. ¿Sí? Por ejemplo, en Éxodo 19:20 está la narración que acabo de mencionar. Éxodo 19:20 dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová le dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá o morirá multitud de ellos. Así que la supremacía de la ley de Dios es el límite para nuestro beneficio. Viola uno de estos mandamientos y te vas a encontrar con la disciplina del Señor. No, es que Dios nos ama. Sí, sí nos ama, pero también nos disciplina. ¿Verdad que sí? Porque Él es nuestro Padre. Es igual que nosotros como padres también disciplinamos a nuestros hijos cuando ellos no se comportan bien, ¿sí? Versículo 22: y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Imagínense un sacerdote entrando inmundo a la presencia del Señor. Ahí está la instrucción del Señor. ¿Quieren ver mi presencia? ¿Quieren experimentar mi bendición? Hay que santificarnos como a los sacerdotes. Versículo 23: Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. 24: y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago o los mate. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo para su beneficio, para su bendición. Sigamos leyendo allá Pablo, 1 Timoteo 1:8. Retomo el texto: sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Versículo 9: conociendo esto,
que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes. Bueno, nosotros no tenemos problema en cumplir las leyes, porque ya sabemos que son para nuestro beneficio. Pero también tenemos que entender que si violamos alguna de los mandatos del Señor, pues nos vamos a encontrar con la disciplina del Señor. Dice, no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas y matricidas, es decir, los que matan a su papá o a su mamá, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los pérjuros o perjuros, y por cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Yo sería un mal ministro si yo no predico la palabra de Dios como es, como tiene que ser. En el Salmo 119, versículo 1, habla y dice el salmista: bienaventurados los perfectos, los leales, los cabales de camino, los que andan en la ley de Jehová. Por eso hay que exaltar la palabra de Dios en nuestra vida. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Cada que yo voy a la palabra, le digo: Señor, por favor, háblame, dime algo, Señor. Y es mejor que Dios nos diga y nos corrija a que se quede callado. ¿Verdad que sí? Yo prefiero que el Señor me hable, aunque sea para corregirme o exhortarme, a que esté en silencio. Versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, el día de hoy nos encontramos con personas que tal vez no han entendido que el rebelarse o rebelarnos a las leyes terrenales en última instancia es rebelión contra Dios. Pues al cabo no pasa nada, al cabo no se dan cuenta. Dios sí se da cuenta. Cuando violamos alguno de sus mandamientos, entonces nos estamos rebelando contra Dios mismos. Por eso Pablo escribió a los romanos en el capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona, cristianos y no cristianos, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Otra versión dice de este mismo texto: las autoridades que hay han sido arregladas y asignadas de manera ordenada por Dios para tal. El presidente Dios lo eligió y ahí está de una manera soberana. Dios lo permitió ahí. Todos los políticos y todos los que están en una autoridad, sea una autoridad terrenal o sea una autoridad ministerial, estamos puestos ahí porque Dios lo ordenó de esa manera. De modo, versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Pues haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Así que debemos hacer de la palabra de Dios la única verdad, la única, no hay más verdades. Mientras hoy muchos proclaman su propia verdad, la Biblia nos revela que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En el Salmo 119, versículo 86, dice el salmista: todos tus mandamientos son verdad, todos. En el versículo 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Gracias. Y tu ley es la verdad. Versículo 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. La palabra verdad significa
todo lo que está conforme a la realidad que vemos y a lo que hemos experimentado. Así que cuando la Biblia habla de toda la creación, dice la verdad. ¿Verdad que sí? Cuando la Biblia habla del diluvio, dice la verdad. Cuando la Biblia habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice la verdad. Cuando la Biblia habla de la rebelión de Jonás, por ejemplo, dice la verdad. Cuando habla del nacimiento, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, dice la verdad. Cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo, dice la verdad. Porque estos no solamente son hechos históricos que quedaron ahí registrados en la Biblia, sino son los dichos de Dios, son las verdades de Dios, y ninguno de nosotros como mortales podemos negar los dichos de Dios. Son la verdad irrefutable de Dios. Porque dice Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando la Biblia dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, dice la verdad, porque así lo dice la Escritura. Tristemente, hoy hay quienes prefieren a los falsos maestros, como decía yo el domingo, prefieren escuchar a los falsos maestros que les vengan a rascar el oído con frases muy bonitas que suenan bien, pero no dejan de ser herejías. Les voy a mencionar algunas. Yo tengo aquí una imagen de todos esos que andan por ahí diciendo, rascándoles el oído, diciendo frases muy bonitas. Por ejemplo, lo dije en la clase, los que están en la clase lo van a recordar. Esta es una frase que se oye bien. De acuerdo a tu siembra será tu milagro. Si no das tu diezmo no eres salvo. ¿Así es? Bueno, alguno de estos dice eso. Eso es lo que dicen. Que si tú no das tu diezmo, no eres salvo. O si no te bautizas, dicen otros, si no te bautizas en agua, no eres salvo. El pecado de Adán y Eva en el Edén fue no dar el diezmo. ¿Ese fue el pecado de Adán y Eva? ¿No dar el diezmo? Pues claro, pues la gente, estos falsos quieren que la gente dé. El espíritu religioso, dice otro, quiere ver al hombre pobre económicamente. Y otro finalmente dijo, participar de la Santa Cena con Coca-Cola y papas fritas, técnicamente no hay pecado en ello. Imagínense aquí el día, creo que es el día 20 de domingo 20, vamos a tener aquí la celebración de la resurrección de Cristo. Vamos a recordarlo. ¿Cómo lo vamos a recordar? Pues participando de la cena del Señor. Imagínense que traemos aquí cocas y papas fritas. Eso ya raya en la desvergüenza y en la herejía, ¿sí? Así que, sin embargo, como en los tiempos de Timoteo, los cristianos no solamente están escuchando fábulas, sino que se están desviando de la sana doctrina. Por eso es que Pablo una y otra vez constantemente le advertía a Timoteo que se cuidara de todos estos falsos maestros. Así que hasta aquí ya vimos el contexto en el que su autor escribió el Salmo 119. ¿Lo recuerdan? ¿En qué contexto lo escribió? Hablaron mal de él, lo calumniaron, mintieron, etcétera, lo difamaron. Y número 2, hemos visto la importancia de la exaltación de la palabra de Dios, hecha para nosotros la regla que mida nuestra conducta. La próxima semana continuamos. ¿Aprendieron algo? Bueno, la siguiente semana seguimos aprendiendo. Les invito a ponerse de pie y oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor, instruirnos, edificarnos, exhortarnos, Señor, para que cada día podamos ser mejores y podamos honrarte y vivir la vida cristiana como es digno de ti, Señor. En el nombre de Jesús, que no olvidemos, Señor, que tu palabra es la ley suprema que debe regir nuestra vida cristiana, Señor. Que siempre nos mantengamos apegados a ella en toda situación, en toda circunstancia, cualquiera que sea de prueba, sea de aflicción, sea de enfermedad, que siempre nos mantengamos apegados
a tu palabra, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Despídanse unos a otros y nos vemos el próximo domingo o el miércoles.